Hola a todos, soy Cristian Roberto Zamudio Pérez, estudiante de la carrera médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la arteria aorta. Así que, sin más, vamos a comenzar. La arteria aorta, como tal, sale del corazón llena de sangre rica en oxígeno y sus ramificaciones transportan sangre a los músculos del mismo corazón, así como a todas las demás partes del cuerpo. Esta aorta se va a extender desde la base del corazón hasta la cuarta vértebra lumbar, dando origen en su trayecto a la mayor parte de las arterias que irrigan a todo el cuerpo. Y pues bueno, esta se va a originar en la base del ventrículo izquierdo, entre el tabique interventricular y la valva interna de la mitral, desde donde se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante, así como hacia la izquierda. Después de un corto trayecto de 40 a 50 centímetros, se va a doblar hacia atrás y hacia la izquierda y va a formar una curvatura de concavidad inferior que va a abarcar el pedículo pulmonar izquierdo y va a recibir el nombre del callado aórtico que vemos en pantalla. Esta arteria se va a continuar hacia atrás hasta alcanzar la cara lateral izquierda del cuerpo de la cuarta vértebra dorsal, a partir del cual va a descender verticalmente por la cara posterior del tórax hasta lo que es el diafragma. Va a atravesar justamente el diafragma y sigue descendiendo por delante de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar hasta la cuarta vértebra de esta región. Al llegar a este sitio es donde se va a dividir y va a dar origen a las ilíacas primitivas, así como también a la sacra media. Entonces, ante ello nosotros pues podemos decir que va a tener tres porciones, que va a ser el callado aórtico, posteriormente la aorta descendente torácica y se va a continuar con la aorta descendente abdominal. Y pues bueno, finalmente podríamos decir que tiene sus ramas terminales. Ahora bien, el callado aórtico se va a extender desde el orificio ventricular izquierdo hasta la cara lateral izquierda de la cuarta vértebra dorsal y se va a encontrar situada en conjunto con un plano vertical y oblicuo de delante hacia atrás y de derecha a izquierda. Su forma va a ser cilíndrica con un diámetro aproximado de 2 a 3 centímetros y en su origen va a presentar tres ensanchamientos correspondientes a los senos de Valsalva. Y en el comienzo de su tramo horizontal se observa en el adulto una segunda dilatación llamada el gran seno de la aorta. En la porción ascendente, la cual pues queda comprendida dentro del pericardio, la parte intrapericárdica, encerrada con la arteria pulmonar en una vaina serosa, forma, junto con esta última, lo que es el pedículo arterial de la base del corazón. Y la porción intrapericárdica se encuentra en relación con la arteria pulmonar envuelta por la misma vaina serosa, con el pericardio fibroso, con los sacos pleurales, el timo y la pechera externa. Ahora bien, la parte extrapericárdica tiene solamente una porción libre que se va a poner en contacto íntimo por su cara derecha con la vena cava superior, mientras que por atrás se va a relacionar con la tráquea, así como el bronquio derecho y los ganglios peritraqueobronquiales. Por otro lado, la porción horizontal se va a encontrar oblicuamente dirigida hacia atrás y a la izquierda, y su cara superior va a estar en relación con los segmentos de origen de los gruesos vasos, como por ejemplo el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. La cara inferior pues va a ser cóncava hacia abajo y se va a relacionar en primer lugar con la arteria pulmonar derecha y con el ligamento arterial. La cara lateral derecha mantiene relación con los órganos del mediastino principalmente y se encuentra en relación con la vena cava superior, la cara izquierda de la tráquea, el borde izquierdo del esófago y con el conducto torácico. Por otro lado, la cara lateral izquierda va a estar en relación con los nervios cardíacos anteriores y con el neumogástrico izquierdo, y también pues se va a relacionar con la pleura y el pulmón izquierdo. Finalmente, en su porción más anterior va a descender el nervio frénico izquierdo. Y bien, de este tramo de la aorta se van a originar en primer lugar las conocidas como arterias coronarias, que he mencionado en el video anterior. Sin embargo, a manera de
de breve resumen, pues son dos, una derecha y una izquierda. La izquierda nace a la altura del seno izquierdo de Valsalva, al nivel del borde libre de la válvula o un poco por encima de ella, y se dirige a la depresión profunda formada por la aorta y la cara izquierda de la arteria pulmonar, por un lado y por el otro hacia la aurícula izquierda con su apéndice auricular. Y pues va a originar diversos ramos, como los ramos vasculares, que van a estar destinados justamente a las paredes de la aorta y de la pulmonar. Y va a emitir también la arteria adiposa izquierda de Busens, que pues hace de la parte, bueno, más bien nace de la parte inicial de la arteria y va a atravesar el tejido adiposo de la base del corazón y se va a dirigir a la derecha y afuera para después anastomosarse con la arteria infundibular, perdón, derecha. Por otro lado, tenemos la rama de la coronaria derecha, los ramos auriculares que son producidos por esa arteria y están destinados a la pared y al apéndice auricular de la aurícula izquierda, mientras que los ramos auriculoventriculares pues nacen más abajo que pues, los anteriores y se dirigen hacia la izquierda para introducirse en el surco auriculoventricular izquierdo, en el cual pues van a caminar por la cara izquierda y la cara posterior del corazón, dando los ramos a la aurícula y justamente al ventrículo izquierdo. Mientras que, bueno, esta arteria coronaria izquierda, una vez que alcanza la punta del corazón, se anastomosa con el surco interventricular inferior y con la arteria coronaria derecha. Las arterias ventriculares pues nacen a la derecha y a la izquierda de las coronarias y en su porción descendente se dirigen hacia las paredes ventriculares, introduciéndose en ellas para perderse en pleno miocardio. Por otro lado, la arteria coronaria derecha va a nacer inmediatamente por arriba de la válvula sigmoidea derecha. Va a ser mucho más voluminosa que la izquierda y entre sus ramos colaterales, pues cerca de su origen va a emitir varios ramos vasculares justamente para la aorta y la arteria pulmonar. Y al mismo nivel, pues va a producir una arteria regular que pues se distribuye por el panículo adiposo que rodea los gruesos vasos y se conoce con el nombre de la arteria adiposa derecha, o también conocida como de Busens. Y pues bueno, al pasar entre la arteria pulmonar y el apéndice auricular va a originar los ramos auriculares, que estos se van a distribuir por las paredes del apéndice auricular y por la aurícula misma. También va a emitir un ramo que se va a llamar arteria del tabique interauricular y pues se va a introducir y distribuir en la parte anterior, terminando en pequeños ramos musculares subendocárdicos. Cuando esta alcanza el surco auriculoventricular, pues va a originar ramos auriculares y ramos ventriculares, que justamente se van a distribuir en las partes correspondientes. Uno de esos ramos, pues va a ser la arteria del borde derecho del corazón, y pues bueno, al llegar al surco interventricular inferior, la coronaria va a producir también múltiples ramos ventriculares que se van a distribuir por los dos ventrículos, varios ramos perforantes posteriores que van a penetrar en la porción posterior del tabique interventricular, así como, pues bueno, estas arterias coronarias de igual forma se van a anastomosar en repetidas ocasiones por medio de sus ramos perforantes o bien a la altura de los surcos auriculoventriculares e interventriculares mediante sus ramas colaterales o en sus ramas terminales cerca de la punta del corazón. Y pues bueno, una vez que hemos terminado con el callado aórtico, podemos encontrar ahora sí el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico va a tener su origen eh, pues en el callado aórtico, precisamente en la unión de la porción ascendente con la horizontal, donde va a tomar una dirección oblicua hacia arriba y afuera para terminar a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, donde se va a dividir y va a originar la carótida primitiva derecha y también pues la subclavia del mismo lado. La carótida primitiva izquierda, por su parte, va a tener su origen en el callado aórtico directamente por detrás del tronco brachiocefálico y va a ascender justamente pues en dirección hacia arriba y hacia afuera y va a terminar a la altura del borde superior del cartílago tiroides, donde se va a bifurcar originando la carótida externa y la carótida interna, mientras que la carótida primitiva derecha, pues esta nace del tronco brachiocefálico y es como la izquierda recta y va a terminar al mismo nivel, pero es más corta porque tiene su porción intratorácica un poco más larga. La arteria tiroidea media o de Neubayer
nace del callado aórtico, entre el tronco brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda, y a veces de uno de estos troncos, pero va a ascender por la cara anterior de la tráquea y va a terminar en el istmo del cuerpo del tiroides. Sin embargo, esta pues es una arteria inconstante. Por otro lado, la arteria carótida externa, que se encuentra comprendida entre la bifurcación de la carótida primitiva y el cuello del cóndilo del maxilar inferior, va a emitir sus ramos terminales, que pues va a ser la maxilar interna y la temporal superficial. Y entre sus ramos colaterales, pues va a emitir en su trayecto 6, de los cuales 3 van a marchar hacia adelante, siendo la tiroidea superior, la lingual y la facial, mientras que 2, la occipital y la auricular posterior, pues se van a dirigir hacia atrás, y una, la faringea inferior, hacia adentro y hacia arriba. Entonces, bien, vamos a describir brevemente cada una de ellas. La tiroidea superior o tirolaringia nace inmediatamente por encima del lugar donde se origina la carótida, y entre sus ramos colaterales pues incluye la arteria esternocleidomastoidea, que alcanza la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, la arteria laringea superior, que se introduce en el músculo tiroideo y la membrana tiroidea, y emite finalmente ramos ascendentes epiglótico y descendentes para los músculos y la mucosa de la laringe. La arteria laringea inferior se origina junto pues a la anterior y va a alcanzar la cara profunda de la pirámide de Laluet, al nivel de la membrana cricotiroidea, donde se van a astomosar con la del lado opuesto. Y pues esta va a dar ramos para la mucosa subglótica de la laringe y para el músculo cricotiroideo. Entre sus ramas terminales va a emitir una rama interna en el lóbulo tiroideo y una rama externa que irriga la cara externa del lóbulo tiroideo, así como un ramo posterior que va a caminar entre la tráquea y el cuerpo del tiroides y se va a distribuir en la parte posterior de este. Por otro lado tenemos la arteria lingual, que esta pues va a tener su origen por encima de la arteria anterior y va a formar una concavidad sobre la extremidad del asta mayor del hueso ioides. Y como ramas colaterales, pues va a emitir la arteria ioidea, que sigue el borde superior del ioides y se anastomosa con la del lado opuesto en lo que es la línea media. La arteria dorsal de la lengua, que irriga a las papilas caliciformes y a la mucosa epiglótica, así como al pilar anterior del velo del paladar. La arteria la sublingual, que va a brindar ramos para la glándula con el mismo nombre, la glándula sublingual, y también para el frenillo de la lengua. El ramo terminal va a recibir el nombre de la arteria ranina, que pues va a emitir ramos para los músculos por donde pasa y para la mucosa de la lengua, que cubre la porción de la misma, situada por delante de lo que se conoce como la V lingual. Por su parte, la arteria facial tiene su origen inmediatamente arriba de la lengua y como ramos colaterales se pueden dividir en los cervicales y los ramos faciales. Los primeros, que son los cervicales, se van a encontrar pues varias arterias como la palatina inferior o ascendente, que va a suministrar ramos al estiloideo y al estilogloso, que también pues se va a adosar a la pared de la faringe y va a llegar a la amígdala y al velo del paladar. La arteria pterigoidea, que aborda al pterigoideo interno por su cara profunda. La arteria submaxilar, formada por 2 o más ramos que irriga a la glándula submaxilar. La submentoniana, que emite varios ramos que van a la glándula submaxilar, al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Y va a terminar en el mentón, donde se anastomosa con la dentaria inferior. Entre los ramos faciales, pues se va a encontrar la más externa inferior y se distribuye por la cara externa del macetero, las coronarias superior e inferior, que nacen al nivel de la comisura de los labios por un tronco común, y pues la inferior se dirige hacia el labio inferior, donde se anastomosa con la del lado opuesto, y la superior camina en dirección horizontal para penetrar en el espesor del labio superior, y pues ahí se anastomosa con la del lado opuesto. También va a emitir en su terminación un ramo ascendente, la arteria del subtabique, y finalmente la arteria del ala de la nariz, que emite varios ramitos que se distribuyen en el ala de la nariz justamente, y su rama terminal se conoce con el nombre de la angular, arteria angular, y pues va a dar ramos a los músculos y la piel adyacentes, y se van a astomosar con la nasal y también una rama terminal de la oftálmica. Por otro lado, encontramos la arteria occipital,
que van a ser de la carótida externa al mismo nivel que la facial, y como ramos colaterales, pues vamos a encontrar la arteria externo-mastoidea superior, de la cual pues van a emanar diversos ramos musculares que van a irrigar el vientre posterior del digástrico, el grande y el pequeño complexo y el esplenio. La arteria estiloidea se introduce en el conducto estilomastoideo y pues va a emitir ramos destinados a las cavidades mastoideas y a la caja del tímpano, así como a los canales semicirculares. Finalmente, va a emitir una arteria meningia que va a penetrar en el cráneo por el agujero rasgado posterior y se va a distribuir en la dura madre de las fosas occipitales. En su porción final, pues la arteria occipital va a originar una rama externa que va a penetrar en el cuero cabelludo, donde se va a anastomosar con la auricular posterior, y una rama interna que atraviesa la inserción del trapecio y se introduce también en el cuero cabelludo, donde se anastomosa con la del lado opuesto. Por otro lado, la arteria auricular posterior va a nacer por encima del occipital, en la cara posterior de la carótida externa, y va a tener ramos colaterales llamados eh, parótidos, que van a estar destinados justamente a la glándula parótida, y un ramo estilomastoideo que penetra en el acueducto de Falopio. Como ramo terminal, pues cuenta con un ramo anterior auricular que emite ramos perforantes que atraviesan el pabellón auditivo y se distribuyen por el hélix, el antihelix y el lóbulo del mismo, y un ramo posterior o mastoideo que se ramifica en las partes blandas que recubren la región mastoidea y se anastomosan con la occipital. La arteria faríngea inferior van a ser a la misma altura que la lingual, perdón, de la cara interna de la carótida, y emite ramos faringios para los constructores y los ramos prevertebrales destinados a los músculos del mismo nombre. También emite a menudo algunos ramitos para el neumogástrico y para el gran hipogloso, el espinal y para el primer ganglio cervical del simpático. Ahora bien, este va a irrigar al sector de la dura madre que va a cubrir las fosas occipitales inferiores y también recibe el nombre de la arteria faringo-meningia. Por su parte, la temporal superficial y la maxilar interna van a ser las terminales de la carótida externa. La temporal superficial se va a originar a la altura del cuello del cóndilo del maxilar inferior y como ramos colaterales va a emitir varios ramos parotidios que nacen en el espesor de la glándula parótida a la que pues van a irrigar. La arteria transversal de la cara, que alcanza la cara interna del buccinador, irriga este músculo y también al carrillo. La arteria cigomático-malar, que nace arriba de la arteria anterior y alcanza la porción externa del orbicular de los párpados, se anastomosa con las palpebrales. La temporal profunda posterior, que se origina a la altura del arco cigomático, irriga el músculo temporal y se anastomosa finalmente con las temporales profundas. Por último, va a emitir ramos auriculares anteriores que se van a dirigir hacia el pabellón de la oreja y van a irrigar al tragus. Finalmente, pues este se va a bifurcar en un ramo anterior o frontal que se distribuye en la frente justamente, y un ramo posterior o parietal que se va a unir con la arteria auricular posterior y con la arteria occipital. En lo que corresponde a la arteria maxilar interna, esta pues van a ser a nivel del cuello del cóndilo y va a tener pues ramas colaterales ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Entre las ascendentes pues se encuentran algunas como la timpánica, que llega a la caja del tímpano y se ramifica en la mucosa del mismo, la arteria meningia media del músculo pterigoideo externo, que emite ramos internos o meningios y ramos externos o también ramos óseos, los ramos orbitarios que se introducen justamente en la órbita, ramos temporales que perforan la pared y la fosa temporal donde se anastomosan con las arterias temporales profundas, y finalmente el ramo petroso que se va a anastomosar con el acueducto de Falopio y también con la estilomastoidea, y pues va a suministrar ramos a la caja del tímpano. La arteria temporal profunda mediana cede pues esta básicamente se origina, mejor dicho, en un tronco común con la maceterina y se distribuye en el músculo temporal. La temporal profunda eh, anterior van a ser en el mismo tronco y va a alcanzar la cara profunda del músculo temporal. En cuanto a las ramas descendentes, también se cuentan 5 y entre ellas se encuentra la dentaria inferior, que se origina a la altura del cuello del cóndilo y termina en las partes blandas del mentón, produciendo ramos
como por ejemplo la rama pterigoidea para el pterigoideo interno, la rama amiloidea que nace a nivel del orificio superior del conducto dentario y pues va a terminar en el músculo del mismo nombre. Las ramas dentarias que alcanzan el ápice de las piezas dentarias y se van a distribuir en la pulpa dentaria emitiendo ramitas para el cojinete apical y el ligamento piramidal. Y por último, la rama incisiva, que va a irrigar a los dos incisivos y al canino. Otra de las ramas descendentes es la arteria maceterina, que se va a distribuir en la cara profunda del macetero, y la arteria bucal, que alcanza la cara externa del buccinador, así como las arterias tiroideas, que van a irrigar a los músculos pterigoideos, y la arteria palatina, superior o descendente, que llega al conducto palatino anterior. Y esta se anastomosa con la esfenopalatina y emite ramas que van a irrigar la mucosa gingival y la palatina, así como la bóveda palatina. Las ramas anteriores comprenden la arteria alveolar, que va a penetrar en los conductos dentarios posteriores y van a terminar en los molares. Y la infraorbitaria, que nace después de la maxilar interna y pues va a irrigar al párpado inferior, la parte anterior de la mejilla y el labio superior. Y en su trayecto pues va a emitir la rama orbitaria, que se pierde en la glándula lagrimal, los ramos mucosos al seno maxilar y una rama dentaria anterior que pues va a dar ramos a los incisivos superiores. Por otro lado, las ramas posteriores incluyen a la arteria vidiana, que termina en la mucosa de la faringe, en la región de la bóveda y la parte superior de su pared lateral, y la arteria pterigopalatina, que se ramifica en la mucosa de la bóveda de la faringe. Como un ramo terminal, pues vamos a encontrar la esfenopalatina, que se va a introducir en las fosas nasales y se va a dividir en una rama interna que se distribuye en el tabique llegando a la bóveda palatina y se anastomosa con la palatina superior, y una rama externa que se ramifica con los tres cornetes y los tres meatos. Por otro lado, la arteria carótida interna se va a extender desde el borde superior del cartílago tiroides hasta la apófisis clinoides anterior, la cual pues vemos justamente en la pantalla. Y pues bueno, como colaterales va a tener pequeños ramos periósticos y un ramo carótico timpánico que va a estar destinado a la caja del tímpano. A su paso por el conducto carotidio y por el seno cavernoso va a originar un ramo que pues se va a anastomosar, o un ramo anastomótico para la arteria vidiana y otro para la meningia media. La arteria oftálmica, como tal, va a nacer a la altura de la apófisis clinoides anterior y va a originar dos ramas terminales, que va a ser la frontal o ascendente y la nasal o descendente. Estas se van a introducir en el nervio óptico a la cavidad orbitaria por el agujero óptico, alcanzando la pared interna de la órbita. Y de las colaterales, la lagrimal y la central de la retina se van a originar por fuera del nervio óptico. La supervitaria o superorbitaria, también conocida como frontal externa, las ciliares cortas posteriores, las ciliares largas posteriores, la muscular superior y la muscular inferior. Estas pues van a nacer por encima del nervio. Ahora bien, la lagrimal nace de la cara externa de la oftálmica y va a suministrar abundantes ramos a la glándula lagrimal, terminando en el párpado superior, y emite una rama llamada temporomaxilar que se va a introducir en el conducto del mismo nombre y se va a anastomosar con la temporal profunda anterior. La central de la retina va a penetrar en el nervio óptico y va a irrigar justamente, pues como su nombre lo dice, a la retina. La superorbitaria o frontal externa suministra algunas ramas al elevador del párpado y la pared superior de la órbita, y se va a dividir en dos ramas, una superficial y otra profunda, que se distribuyen en los tejidos blandos adyacentes. Las ciliares cortas posteriores son dos o tres, que van a terminar en la porción ciliar de los coroides. Las largas posteriores son dos, una interna y otra externa, y ambas se van a dirigir hacia el globo ocular, llegando al músculo ciliar, donde van a emitir una rama ascendente y otra descendente, que pues se van a anastomosar entre sí para formar la circunferencia mayor del iris, o bueno, el círculo arterial mayor del iris, de donde salen ramos en sentido radiado hacia la pupila y que pues van a irrigar a los distintos elementos del iris. Por otro lado, la muscular superior se va a dividir en varias ramas destinadas a los músculos elevador del párpado superior, el recto interno, el oblicuo mayor del ojo, y la muscular inferior, que va a proporcionar ramas al recto inferior, el recto externo y el oblicuo menor.
Por otro lado, la etmoidal posterior se va a dividir en ramas ascendentes o meningias que van a llegar a la dura madre y ramos descendentes o nasales que van a penetrar en la mucosa pituitaria de la parte posterior de las fosas nasales. Mientras que la etmoidal anterior imita un ramo meningio destinado a la parte anteroinferior de la hoz del cerebro y a la dura madre vecina, y un ramo nasal que va a atravesar el agujero esmoidal y que va a irrigar a la mucosa pituitaria de la parte anterosuperior de las fosas nasales. Las arterias palpebrales, tanto superior como inferior, forman la red palpebral y se van a anastomosar con la lagrimal, la nasal, la frontal y la infraorbitaria, proporcionando un ramo nasal que va a bajar justamente por el conducto nasal y se va a distribuir en la mucosa. Entre las ramas terminales, pues se va a encontrar la frontal interna y la nasal, que pues bueno, la primera se va a dividir en ramos subcutáneos y musculares, así como ramos periósticos. Y la segunda se va a deslizar sobre el tendón directo del orbicular y se va a anastomosar en el ángulo interno del ojo con la arteria angular, que va a ser la terminal de la facial. En la parte terminal, esta carótida interna se va a dividir en cuatro ramas que van a ser la arteria cerebral anterior, que va a irrigar la cara interna del hemisferio cerebral, la arteria cerebral media o silviana, que suministra ramos al espacio perforado anterior y se va a ramificar en el lóbulo de la ínsula y en la cara externa del cerebro. La arteria comunicante posterior, que se va a anastomosar con la cerebral posterior, y la arteria coroidea, que va a irrigar a los plexos coroideos o coroides por la anastomosis de las cerebrales anteriores entre sí y de las dos comunicantes posteriores con las dos cerebrales posteriores, pues se va a originar en la base del cerebro una especie de polígono, perdón, que pues bueno, va a tener 6 lados y recibe el nombre del hexágono de Willis. Justamente en esta imagen podemos apreciar las terminales de la carótida interna, así como el polígono de Willis. Ahora bien, la arteria subclavia derecha va a tener su origen también en el tronco brachiocefálico y a la izquierda en el callado de la aorta. Va a contar con ramas colaterales que se van a dividir en ascendentes, descendentes y externas. Y en el primer grupo se va a encontrar la arteria vertebral y la tiroide inferior. En el segundo grupo vamos a encontrar a la mamaria interna y la intercostal superior. En el tercero, la escapular superior, la escapular posterior y la cervical profunda. La arteria vertebral. Esta primera arteria pues van a ser de la cara superior de la porción intraescalénica de la subclavia y va a irrigar a los músculos intertransversos anterior y posterior y va a contar con varios ramos espinales que pues van a irrigar a la médula espinal y a sus envolturas y los ramos musculares destinados justamente a los músculos intertransversos rectos y oblicuos posteriores de la cabeza y prevertebrales. En la cavidad del cráneo, pues va a emitir la arteria meningia posterior que termina en la dura madre de las fosas occipitales inferiores. Por su parte, la espinal posterior va a emitir un pequeño ramo ascendente destinado al cuarto ventrículo. La espinal anterior, que pues marcha hacia abajo y se distribuye en la médula cervical, eh, y también nosotros vamos a encontrar aquí cerebeloso inferior o postero inferior emite un ramo destinado al lóbulo medio del cerebro y otro que termina en el lóbulo lateral del mismo. Y pues bueno, las ramas protuberanciales destinadas a la protuberancia anular, la arteria auditiva interna acompañada por el nervio acústico que va a penetrar en el conducto auditivo interno y se va a ramificar por el vestíbulo y el caracol, la cerebelosa media o anteroinferior que va a terminar en la parte anterior de la cara inferior del cerebelo y finalmente la cerebelosa superior que se va a ramificar por la cara superior del cerebelo. Entre sus ramas terminales se van a originar las cerebrales posteriores, izquierda y derecha, que van a emitir ramas destinadas al espacio perforado posterior, las arterias ópticas posteriores para el tálamo óptico, las arterias coroideas posteriores que van a irrigar a la glándula pineal y pues bueno, van a terminar suministrando la irrigación del lóbulo occipital del cerebro. Por otro lado, la arteria tiroidea inferior va a tener su origen en el tronco tirobicérvico, escapular y como ramas colaterales, pues va a tener a los ramos traqueales que se distribuyen en la tráquea,
la rama esofágica, que termina en la porción cervical del esófago, las ramas musculares destinadas a los esternotiroideos, el escaleno anterior, esternocleidotiroideo, y también a lo largo del cuello. Y el ramo laringio posterior, que termina en la parte posterior de la laringe, donde irriga la mucosa de los músculos. Y pues bueno, la cervical ascendente se va a originar en la curva de la tiroidea, situada a nivel de la quinta vértebra cervical, y pues esta va a emitir ramas musculares destinadas a los músculos adyacentes y ramos espinales que se van a introducir en los agujeros de conjunción, que pues van a la médula espinal. Las ramas terminales van a comprender una rama inferior que va a bordear al lóbulo tiroideo y se va a unir con la rama del lado opuesto, y una rama posterior que va a ascender por el borde posterior del lóbulo tiroideo y se va a anastomosar con la tiroidea superior. Y por último, pues una rama profunda que se distribuye en la cara profunda del tiroides. En cuanto a la arteria mamaria interna, que nosotros apreciamos aquí, se va a originar en la parte inferior de la primera porción de la subclavia, y como ramas colaterales se va a dividir en anteriores, posteriores, externas e internas. Las primeras van a atravesar el intercostal interno y se van a distribuir por el pectoral mayor, la glándula mamaria y la piel. Las posteriores terminan en el pericardio y una de ellas desciende al lado del nervio frénico hasta el diafragma y se denomina arteria diafragmática superior. Las externas o intercostales anteriores son dos para cada espacio intercostal, y estas pues se van a anastomosar con las intercostales aórticas. Y finalmente, las ramas internas que se distribuyen por la cara posterior del esternón y por el timo en el niño, en sus ramas terminales, pues vamos a encontrar a nivel del sexto espacio intercostal, que comprenden un ramo externo o musculofrénico y un ramo interno o abdominal. El primero, pues va a emitir a su paso ramas que van a estar destinadas al músculo diafragma, y las intercostales anteriores que se van a anastomosar con las intercostales aórticas. Y pues en segundo término, la abdominal se va a anastomosar con la epigástrica al penetrar en la vaina del recto mayor del abdomen. Por su parte, la arteria intercostal superior tiene su origen en la subclavia mediante un tronco llamado cérvico-intercostal, que es común con la cervical profunda, y va a emitir dos o tres primeras intercostales que originan un ramo dorsoespinal destinado a los músculos espinales y a la médula. Y pues también va a haber un ramo intercostal que se va a extender por el espacio intercostal y se va a unir con las intercostales superiores o con la mamaria interna. La arteria subescapular o supraescapular se va a originar algunas veces aisladamente y otras con un tronco tirobicérvico escapular que se anastomosa con las escapulares inferiores. Y pues bueno, esta emite ramas musculares destinados a los primeros, por ejemplo, al esternocleidomastoideo, al escaleno anterior, al subclavio y al trapecio, y otras ramas colaterales que van al supraespinoso, en la fosa supraespinosa, mientras que en la fosa infraespinosa pues irrigan al músculo infraespinoso del mismo nombre. La arteria escapular posterior recibe también el nombre de la cervical transversa profunda y va a originar ramos externos que van a los músculos supra e infraespinosos, y ramos internos que terminan en el romboides y el dorsal ancho. Todos estos van a contribuir a formar la red arterial periescapular. Por último, la arteria cervical profunda puede pues nacer de forma solitaria o de un tronco común con la intercostal superior, y va a emitir un ramo ascendente que pues va a subir entre los músculos transverso espinoso y el complexo mayor, por los cuales se va a distribuir, y otro ramo descendente que va a terminar en los músculos de la masa común. La arteria axilar, como tal, pues va a ser la prolongación de la subclavia y se va a extender desde la parte media del borde posterior de la clavícula al borde inferior del pectoral mayor, y sus ramas laterales son variables en número y calibre y se van a originar solitariamente o por un tronco común. Como regla general existen 5 ramas que vamos a ver a continuación. La arteria acromiotorácica, que tiene su origen en la cara anterior de la axila, por arriba del borde superior del pectoral menor, y produce una rama interna o torácica que camina entre los pectorales mayor y menor, donde se va a distribuir, así como una rama externa o acromial que va a caminar en el intersticio del pectoral y pues va a alcanzar la cara profunda del deltoides. La arteria
torácica inferior o mamaria externa, nace entre el mayor, donde se anastomosa con las intercostales. En su trayecto, pues esta va a emitir ramos destinados a los músculos adyacentes, la glándula mamaria y la piel de la región. La arteria escapular inferior o subescapular va a cruzar el redondo mayor y el dorsal ancho y va a producir dos ramos terminales, uno interno o torácico que se va a dirigir a la cara lateral del tórax entre el dorsal ancho y el serrato mayor, y un ramo externo o escapular que se introduce por el triángulo omotricipital, perdón. Y de este ramo escapular pues van a emanar un ramo interno destinado al subescapular y un ramo posterior para el infraespinoso, así como ramos anastomóticos para el escapular superior y un ramo descendente que va hasta el omóplato y se va a unir con la escapular posterior. Ahora bien, la arteria circunfleja anterior, originada de un tronco común con la circunfleja posterior, se desliza entre el húmero y los músculos coracobraquial y el bíceps y va a originar un ramo ascendente que se va a ramificar por la cápsula articular y otro externo que va a la cara profunda del deltoides. La arteria circunfleja posterior deriva de la cara posterior de la axila al nivel de la circunfleja anterior o de un tronco común con esta última, irrigando una porción larga del tríceps y del deltoides, y se van a anastomosar con la arteria circunfleja anterior. Por su parte, la arteria humeral, comprendida entre el borde inferior del pectoral mayor y el pliegue del codo, pues donde se dividen en las ramas terminales radial y cubital, en su trayecto va a originar diversos ramos musculares que van a nacer a distintos niveles y pues van a terminar en el deltoides, el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps, siendo la más gruesa de todas la rama bicipital que irriga este último músculo. La arteria nutricia del hueso tiene su origen en la humeral o en una de sus colaterales y se va a introducir justamente en el conducto nutricio del húmero. Y pues bueno, la más importante de las colaterales es la arteria colateral externa o humeral profunda, que van a ser a la altura del borde inferior del músculo redondo mayor, cuando llega al borde externo del húmero y se va a dividir en dos ramas, una anterior y otra posterior. La anterior camina por el canal externo del pliegue del codo y tiene por fuera al supinador largo y al primer radial, y por dentro el bíceps y el braquial anterior. Se van a mostrar con la recurrente radial anterior, rama de la radial. La rama posterior va a descender por la parte posterior del tabique intermuscular externo y se une a la recurrente radial posterior, que pues va a ser rama de la interósea, perdón, posterior. Por otro lado, la colateral interna superior tiene su origen en el tercio superior de la arteria y se une con la recurrente cubital posterior. Por último, la colateral interna inferior se origina de la humeral también, arriba del pliegue del codo, y emite un ramo anterior que va a la cara anterior de la epitróclea y se une con la recurrente cubital anterior, rama de la cubital, y un ramo posterior que baja por la cara posterior de la epitróclea y se anastomosa con la colateral superior y la recurrente cubital posterior derivada de la cubital. Por otro lado, la arteria radial va a surgir de la bifurcación un poco más abajo del pliegue del codo, como tal, que se origina pues justamente como una rama externa. Y pues bueno, vamos a encontrar también a la arteria cubital, que sería la otra rama originada por la bifurcación. La arteria radial va a descender verticalmente hasta la apófisis del estiloides. Y pues bueno, una vez en la región palmar, se va a unir con la arteria cúbito-palmar, que es una rama de la cubital, y así se forma lo que se conoce como el arco palmar profundo. De esta arteria van a emanar numerosas colaterales, una parte de las cuales pues va a tener su origen en la porción de la arteria situada en el antebrazo, y de esta forma la recurrente radial anterior van a ser en la extremidad superior de la arteria radial, que va a irrigar al supinador largo, a los radiales por fuera y al braquial anterior, así como también el bíceps por dentro, que se van a anastomosar con la rama anterior de la humeral profunda. Numerosos ramos musculares van a nacer de la arteria a diversas alturas y pues van a estar destinados a los músculos adyacentes. La arteria transversa anterior del carpo se va a originar en la parte inferior de la radial y se va a unir con el lado opuesto de la rama cubital.
La arteria radiopalmar se va a originar cerca de la apófisis estiloides por delante del ligamento anular anterior y va a pasar a través del abductor corto del pulgar. Y pues bueno, se va a formar cuando se une con la cubital, lo que conocemos como el arco palmar superficial. Otro grupo de colaterales que nosotros encontramos y que emanan de la parte de la radial, situado en la región del carpo, es la arteria dorsal del pulgar, eh, que justamente, pues bueno, viene del primer metacarpiano y de la primera falange, y pues esta irriga a la piel y a los huesos cercanos de la dorsal del carpo, que nace también en la tabaquera anatómica y forma el arco dorsal de la mano, del cual pues emanan ramas ascendentes y descendentes. Los descendentes van a ser tres y van a recorrer los espacios interóseos con el nombre de las arterias interóseas dorsales y pues van a emitir en su parte superior pequeñas arterias perforantes que van a atravesar el espacio interóseo para luego hasta anastomosarse con los palmares, que van a ser ramos del arco palmar profundo, y se van a bifurcar para dar origen a las colaterales dorsales de los dedos, que se van a extender a los lados de estos hasta la tercera falange. Y pues bueno, las ramas ascendentes van a ser delgadas y se van a dirigir hacia arriba, como su nombre lo dice, y se van a anastomosar con las ramas de la interósea posterior, rama de la cubital, y van a irrigar la cara posterior de la articulación de la muñeca. Finalmente, vamos a encontrar la interósea del primer espacio, que van a ser de la radial, antes de que ésta perfore el músculo interior correspondiente, y se va a dividir en la colateral externa del índice y la colateral externa colateral interna del pulgar, que antes de bifurcarse se anastomosa con la interóseo palmar. Por otro lado, nosotros encontramos la arteria cubital, que va a ser la rama interna que se origina al bifurcarse la humeral y corre por el lado anterior o interno del brazo y la muñeca desde el pliegue del codo hasta la parte interna de la región palmar, donde va a terminar. Entre sus ramas colaterales, salvo la cúbito palmar, las numerosas ramas que emite tienen su origen en el antebrazo. Y pues bueno, el tronco de las recurrentes cubitales se va a originar muy cerca del comienzo de la cubital y pues se va a dividir en una rama anterior y otra posterior. La primera es la llamada recurrente cubital anterior, que asciende entre el pronador redondo y el braquial anterior, a los cuales pues va a proporcionar delgados ramos. En la cara anterior de la epitróclea se van a estomosar con el ramo anterior y colateral interna inferior, que va a ser rama de la humeral. La segunda, recurrente cubital posterior, pasa por detrás del flexor común superficial y circunda al cúbito y se va a unir con el ramo posterior de la colateral interna inferior y con ramitos terminales de la superior. Ahora bien, el tronco de las interóseas se desprende de la cara posterior de la cubital y va a alcanzar la parte superior del espacio interóseo. Se va a dividir en dos ramas, la interósea anterior y la interósea posterior. La primera va a descender entre el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del pulgar hasta lo que es la cara posterior del cuadrado pronador en la región dorsal de la muñeca y se va a anastomosar con la interósea posterior y con ramas ascendentes del dorsal del carpo y en su recorrido pues va a originar diversas ramas destinadas justamente al flexor común. Este pues es el flexor común profundo de los dedos y también al flexor propio del pulgar, así como el flexor común superficial eh, del pronador cuadrado y a la llamada rama del nervio mediano. Todas ellas pues van a pasar por delante del ligamento interóseo y se van a distribuir en la capa profunda de los músculos posteriores del antebrazo. La segunda rama del tronco común o arteria interósea posterior va a atravesar el ligamento interóseo antes de llegar a la muñeca y se van a astomosar con la irrigación que pues después va a perforar el ligamento y se va a volver posterior y en su trayecto va a suministrar ramas a los músculos epitocleares y a los músculos posteriores que les rodean de su parte superior y pues van a emitir también la arteria recurrente radial posterior hasta la cara posterior del epicóndilo, donde se va a unir justamente con la rama posterior de la colateral externa, humeral profunda. Por otro lado, la arteria cúbito-dorsal, más arriba de la muñeca, en el dorso de la mano, se va a anastomosar con la dorsal del carpo
y la radial para formar el arco arterial dorsal del carpo. Y la transversal del carpo tiene su origen a nivel del borde inferior del pronador cuadrado y se va a unir con la homónima que deriva de la radial. La cúbito-palmar se va a originar a la altura de la pisiforme y va a atravesar a los músculos de la eminencia hipotenar, a los cuales pues va a suministrar ramos cortos y después se van a estomosar con la terminación de la radial formando el arco palmar profundo. Los arcos palmares por su parte van a ser dos, el arco palmar superficial y el profundo. El superficial va a estar formado por las ramas terminales de la cubital y la radiopalmar colateral de la rodilla, y todo ello pues por debajo del ligamento anular anterior del carpo y por delante de los tendones del flexor común superficial de los dedos. Entre sus ramas colaterales solo van a emitir por su lado convexo y van a ser cuatro ramas descendentes, denominadas de afuera hacia adentro, primera, segunda, tercera y cuarta arterias digitales que llegan hasta la comisura de los dedos, donde se dividen y originan las colaterales palmares de los dedos correspondientes. La cuarta digital suministra la colateral externa del meñique y la interna del anular. La tercera da origen a la colateral externa del anular y a la interna del medio. Y por último, la segunda proporciona la colateral externa del dedo medio y la interna del anular. Por su parte, la primera digital atraviesa por delante de los músculos de la eminencia tenar y alcanza el borde interno del pulgar, originando la colateral palmar de este dedo. Y la quinta arterial, que se anastomosa en su parte superior del primer espacio interdigital con la primera interósea palmar, rama del arco palmar profundo, proporciona una colateral externa del índice y otra interna del pulgar. Las colaterales de los dedos son dos, una interna y otra externa para cada uno de los dedos y descienden a los lados de la vaina que envuelve a los tendones de los flexores y llega hasta la tercera falange para, pues bueno, anastomosarse finalmente con un arco de la concavidad superior que va a emitir por su lado convexo ramas delgadas que van a estar destinadas a las yemas de los dedos. Durante su recorrido van a suministrar múltiples ramas transversales que se van a distribuir en la cara palmar y dorsal de las falanges. Por su parte, el arco palmar profundo se va a producir por la anastomosis de la radial con la cúbito palmar y se va a colocar por atrás de los tendones de los flexores y por delante de la extremidad superior de los metacarpianos. Y pues bueno, va a tener ramas ascendentes que se van a distribuir a la cara anterior del carpo y cuatro ramas descendentes emanadas de su lado convexo que reciben el nombre de las arterias interóseas palmares y recorren los espacios interóseos por delante de los músculos interóseos palmares. Al llegar a la comisura de los dedos, se van a anastomosar con los digitales. En el punto en que se bifurca la primera, emite la colateral interna del pulgar. En ocasiones también pues, se origina de ella la externa de este dedo y la colateral externa del índice. De la cara posterior del arco palmar profundo no nacen ramas cortas, que pues bueno, estas perforan generalmente los espacios interóseos y llegan al dorso de la mano, donde cuando nacen de ahí se anastomosan con las interóseas dorsales, ramas de la dorsal del carpo, y van a ser tres, que están destinadas al segundo, tercero y cuarto espacio interóseo. Y bien, con esto terminaríamos una descripción general acerca de la aorta ascendente y el callado aórtico. Ahora, si hablamos de la porción descendente, nosotros encontraríamos en primera instancia el segmento torácico, así como ramas parietales y viscerales del mismo. Entonces, este segmento torácico se extiende desde el lado izquierdo de la cuarta vértebra dorsal hasta el orificio aórtico del diafragma y va a estar situada en la parte más profunda del mediastino posterior. Se va a encontrar en contacto con los cuerpos vertebrales y sigue una dirección oblicua hacia abajo, adelante y a la derecha. Se encuentra en relación por delante con el pedículo pulmonar izquierdo y en su parte superior y más abajo con el esófago. Por detrás se va a encontrar en relación de arriba abajo con el ángulo costovertebral izquierdo y con los nervios esplácnicos izquierdos. De aquí van a partir lo que son las arterias intercostales y se relacionan más abajo con los cuerpos vertebrales, así como con la vena acigos menor. Por el lado derecho va a tener la cara lateral de los cuerpos vertebrales, el esófago y el conducto torácico, que pues este se va a encorvar hasta
llegar a la región izquierda para penetrar en el hueco supraclavicular y va a mantener una relación con la vena acigos mayor y con el neumogástrico derecho. Por el lado izquierdo se va a relacionar con la pleura mediastínica izquierda y con el borde posterior del pulmón izquierdo. Ahora bien, nosotros encontramos la aorta abdominal o el segmento abdominal de la aorta, que se va a extender desde el orificio aórtico del diafragma hasta el disco intervertebral que separa la cuarta y a la quinta vértebra lumbares. Va a correr entre los cuerpos vertebrales por detrás y delante se va a encontrar el peritoneo. Al descender se va a inclinar ligeramente de izquierda a derecha, ocupando en su extremidad inferior lo que es la línea media. Por la cara anterior se encuentra en relación con el peritoneo, con la cavidad posterior de los epiplones, con el páncreas, con la tercera porción del duodeno y las asas del intestino delgado. Se encuentra cruzada por la porción suprapancreática, por la vena coronaria estomáquica, el tronco que forman la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, y en su plano más anterior por la arteria mesentérica superior. Por debajo de la tercera porción del duodeno es lo que vamos a encontrar. La cara anterior de la aorta va a estar en relación con la raíz del mesenterio. Igualmente se encuentran a los lados de esta porción los ganglios semilunares y el plexo solar. La cara posterior se va a relacionar con los cuerpos vertebrales, con el ligamento vertebral común anterior, con los haces internos de los pilares del diafragma, la cisterna de Pequet y con el comienzo del conductor torácico, con el simpático lumbar, con los arcos de inserción del psoas que dan paso a los conductos comunicantes del simpático, así como las venas y las arterias lumbares. La cara derecha pues va a estar en relación con la vena cava inferior, como lo vemos en la imagen, y la cara izquierda va a estar en relación con el pilar izquierdo del diafragma, así como con el pilar izquierdo del diafragma también, los nervios esplénicos perdón, izquierdos, y con el origen de la vena hemiacigos inferior izquierda que atraviesa ese pilar. Además, con la cápsula suprarrenal izquierda y con el borde interno del riñón izquierdo, la pelvisilla renal, así como el uréter del mismo lado. Ahora bien, la aorta torácica descendente da origen a ramas denominadas arterias bronquiales, que pues bueno, estas también vamos a encontrar otras que van a ser las mediastinas posteriores, las esofágicas medias y las intercostales anteriores. Entonces, las arterias bronquiales se van a originar de un modo solitario o por un tronco común de la parte superior de la aorta descendente y a veces también de la cara inferior de la extremidad posterior del callado aórtico. Y van a ser dos o tres y van a alcanzar la cara posterior del bronquio correspondiente, por lo cual pues se van a introducir en el ilio del pulmón. Además van a emitir pequeños ramos destinados al pericardio y al esófago. Las mediastinas posteriores son variables y tienen su origen en la cara anterior de la aorta. Se van a distribuir por el pericardio, las pleuras y los ganglios linfáticos del mediastino. Y por otro lado, las arterias esofágicas medias van a nacer a distintos niveles de la cara anterior de la aorta y se van a anastomosar en el esófago por debajo con las esofágicas inferiores procedentes de la diafragmática inferior y por arriba de las esofágicas superiores derivadas de la tiroide inferior. Las arterias intercostales aórticas pueden ser entre 9 y 10 para cada lado y se van a originar de la cara posterior de la aorta. Son más largas las derechas que las izquierdas. Las derechas pues van a estar situadas en los canales transversales de los cuerpos vertebrales y por detrás del esófago, el conducto torácico del cordón derecho, del simpático y de la vena sigos mayor. Las intercostales izquierdas solo van a cruzar por detrás de la vena sigos menor y del simpático del lado izquierdo. La rama anterior o intercostal va a alcanzar el borde inferior de la costilla suprayacente y pues va a dar irrigación a los músculos intercostales externos e internos hasta la parte media del espacio intercostal donde se va a encontrar con el músculo intercostal medio. En su recorrido va a emitir ramas musculares que van a estar destinadas a los intercostales, una rama perforante lateral que va a atravesar el intercostal externo y se van a estomosar con las ramas torácicas de la axila. Finalmente una rama inferior y continua que pues bueno, va a llegar al borde superior de la costilla subyacente y va a alcanzar el intercostal medio y llega hasta el borde esternal donde se va a anastomosar con la intercostal anterior, que va a ser una rama derivada de la mamaria interna. La rama posterior o dorsal espinal o dorsoespinal se divide en una rama espinal que se introduce en el orificio con el mismo nombre para distribuirse en las meninges y en la médula.
así como una rama dorsal que se va a subdividir en un ramo externo que va a penetrar en el músculo dorsal largo y sacrolumbar, y un ramo interno que va a pasar por dentro del ligamento transverso costal y va a irrigar al dorsal largo y transverso espinoso, a los que pues va a dar múltiples ramas también, eh, y de igual forma puede perforar al trapecio y distribuirse en la piel. Ahora bien, en cuanto a la arteria aorta en su trayecto abdominal, esta va a originar ramas parietales entre las que van a resaltar las diafragmáticas inferiores y las lumbares. Y pues bueno, también las viscerales, que de arriba abajo son el tronco celíaco, las capsulares medias, la mesentérica superior, la arteria genital y la mesentérica inferior. Las arterias diafragmáticas inferiores, una derecha y otra izquierda, van a tener su origen en la cara anterior de la aorta, poco después de su salida por el orificio aórtico del diafragma, justamente, y se dirigen pues hacia el músculo diafragma. En su recorrido van a producir la arteria capsular superior, que pues esta se divide después en una rama interna y otra externa. La primera se va a dirigir hacia el esófago, donde se anastomosa con la del lado opuesto y suministra ramos para el esófago y los pilares del diafragma. Y las ramas externas, que pues van a correr hacia los lugares de inserción del diafragma, de los cuales se anastomosa con la mamaria interna y emite ramos que rodean la vena cava inferior. Las arterias lumbares van a ser cinco. Los cuatro primeros ramas van a emanar de la cara posterior de la aorta, y el quinto pues va a proceder de lo que es la sacra media. Con la misma disposición que las intercostales aórticas, van a llegar al agujero de conjunción, donde se van a dividir en una rama posterior o dorsal espinal y una anterior o abdominal. La primera se divide a su vez en un ramo espinal que se distribuye en las meninges, la médula y los nervios de la cola de caballo, y un ramo dorsal que termina en los músculos de los canales vertebrales y en los tegumentos de la región lumbar. La rama abdominal o anterior se encuentra detrás del músculo cuadrado lumbar y acaba en la pared lateral del abdomen. Ahí se va a anastomosar con la circunfleja, con las celíacas, la subcutánea abdominal, la epigástrica, las intercostales inferiores y la iliolumbar. En cuanto al tronco celíaco, este va a ser impar y mediano. En la parte de la cara anterior de la aorta, inmediatamente por debajo del diafragma, al nivel del borde inferior de la duodécima vértebra dorsal, va a irrigar al páncreas, al hígado, al vaso, al estómago y el epiplón mayor. Se divide en tres, que pues van a ser la arteria hepática, la arteria esplénica y la coronaria estomáquica. Bien, entonces, para empezar, la arteria hepática, después de separarse del tronco celíaco y al llegar al ilio del hígado, se va a dividir en dos ramas que van a ser terminales, una derecha y otra izquierda, que van a penetrar en los lóbulos hepáticos correspondientes, y ahí se van a distribuir por encima del borde superior del páncreas y van a cruzar la vena porta. Entre sus ramas colaterales se va a encontrar la gastroduodenal, la pilórica y la cística. La gastroduodenal se va a originar en el lugar en el que la hepática se hace ascendente, y al llegar al borde inferior de la primera porción del duodeno se divide en la rama pancreático-duodenal derecha inferior y la gastroepiploica derecha. Además origina la pancreático-duodenal derecha superior, que pasa por detrás de la cabeza del páncreas y a la derecha del colédoco. La pancreático-duodenal derecha inferior, otra de las ramas de la gastroduodenal, va a alcanzar el borde inferior de la segunda porción del duodeno y alcanza la cara posterior del páncreas también. La epiploica derecha va a pasar por detrás del píloro y se va a introducir en el borde gástrico del gran epiplón. Se va a anastomosar con la epiploica izquierda, rama de la esplénica, y produce ramas destinadas a las dos caras del estómago y el epiplón mayor. Por su parte, la arteria pilórica se origina después de la gastroduodenal y se va a dividir en dos ramas que se unen por delante y por detrás del estómago, con ramas de la coronaria estomáquica. La arteria cística tiene su origen a nivel em, de la hepática o en su rama terminal derecha, y alcanza el cuello de la vesícula biliar. Se va a dividir en la rama del lado derecho, que cruza la cara inferior de la vesícula y rodea el borde derecho, y la izquierda, que es la continuación de la arteria cística, que rodea el borde izquierdo de la vesícula y se ramifica para alcanzar la cara inferior del hígado. Ahora bien, la arteria esplénica
pues después de su origen en el tronco celíaco, bordea al páncreas en todo su trayecto y presenta múltiples flexuosidades, además de que irriga el epiplón gastroesplénico hasta llegar al ilio del vaso, donde se va a dividir en 4 o 5 ramas terminales que se van a introducir y distribuir en el mismo órgano. En sus colaterales se va a encontrar las arterias gastroepiploica izquierda, que nace cerca de la terminación de la esplénica y envía ramos al estómago y al epiplón mayor, y se anastomosa con la gastroepiploica derecha. Otros ramos colaterales son los ganglionares destinados eh, a la cadena esplénica y los llamados vasos cortos de 4 a 6 que corren por el epiplón gastroesplénico y se ramifican en la cara posterior del estómago. La arteria coronaria estomáquica, eh, bueno, esa arteria coronaria estomáquica se va a originar por su cara anterior o cara izquierda del tronco celíaco y va a emitir los ramos cardioesofágicos, uno anterior y otro posterior, que se distribuyen en las fases correspondientes del cardias y de la extremidad inferior del esófago. Los ramos gástricos, que se originan en toda su longitud y descienden hasta la cara anterior y posterior del estómago, y uno de estos ramos emana del callado de la coronaria y a veces de un tronco común a la arteria cardioesofágica y se va a distribuir por la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago, por lo que se denomina rama anterior de la tuberosidad mayor. Las arterias capsulares medias, una derecha y otra izquierda, van a tener su origen en las caras laterales de la aorta, casi al nivel de la mesentérica superior, y estas pues van a llegar a la cápsula suprarrenal, en cuyas caras anterior y posterior se van a ramificar y anastomosar con la capsular inferior, que va a ser una rama de la renal, y con la capsular superior derivada de la diafragmática inferior. La arteria mesentérica superior van a ser de la cara anterior de la aorta por abajo del tronco celíaco y a la altura del borde superior de la vértebra lumbar. Va a alcanzar la cara posterior del páncreas y se desliza por detrás de la vena esplénica. Cruza a la anterior de la tercera porción del duodeno y va a irrigar al mesenterio y termina anastomosándose con la ileocólica. En su recorrido, pues va a originar numerosos ramos colaterales, como las pancreáticas, que emanan de la mesentérica superior cuando cruza el páncreas. Y pues bueno, esta mesentérica, al sobrepasar el borde inferior del páncreas, se ramifica en las porciones tercera y cuarta, de donde la pancreática inferior sigue el borde inferior del cuerpo y la cola del páncreas y los irriga. La arteria pancreático-duodenal izquierda nace de la mesentérica a nivel del borde inferior del cuello del páncreas y se va a dividir en 2 ramas que van a correr hacia la derecha y alcanzan la cara posterior de la cabeza del páncreas y pues bueno, también tenemos la pancreático-duodenal derecha procedente de la gastroduodenal. Las arterias cólicas derechas, que son 3, se originan en la concavidad de la mesentérica superior y se dirigen al mesenterio. La arteria cólica derecha superior tiene su origen a la altura de la tercera porción del duodeno y va a terminar por dividirse en un ramo superior o ascendente que se anastomosa con la otra de la cólica izquierda superior y un ramo descendente que se une con la cólica derecha media. Finalmente, la arteria ileocólica, otro nombre de la cólica derecha inferior, nace de la mesentérica superior, que tenemos aquí, y a la altura, pues, esta puede ser variable y se va a dividir en un ramo ascendente que va al ciego y el colon ascendente y se anastomosa con la rama descendente de la cólica derecha media y con otro descendente en la terminación del intestino delgado que se va a anastomosar con la arteria terminal de la mesentérica superior. Las arterias intestinales, aquí las vemos, arterias del intestino, son unas 15 o 20 y todas ellas nacen de la convexidad de la mesentérica superior, como se aprecia en la imagen, y se dividen en el mesenterio, originando un ramo superior que se anastomosa con el ramo inferior de la suprayacente y un ramo inferior que se une con el ramo superior del infrayacente. Y bueno, entre las terminales de la mesentérica superior, esta va a tener 2 que se conocen como las ramas intestinales. La inferior se va a anastomosar con la última rama intestinal y la superior se va a unir con la rama de la ileocólica. Ahora bien, las 2 arterias renales, tanto la derecha como la izquierda, se originan a la altura de la primera vértebra lumbar y van a penetrar en el seno renal. Estas van a ser muy voluminosas. La derecha va a ser más larga que la izquierda.
Entre sus colaterales, pues van a emitir ramas cortas que terminan en los ganglios linfáticos cercanos, en la atmósfera del psoas, del riñón, en la pelvis y también en la parte superior del uréter. La rama capsular inferior va a correr hacia arriba hasta alcanzar la cara inferior de la cápsula suprarrenal y se va a unir con la capsular media. Rama de la aorta entre sus ramas terminales en el hilio de la arteria se va a dividir en 2 o 3 ramas que pues van a penetrar en el seno renal y se subdividen. Además, pues al introducirse en el parénquima del riñón donde se van a ramificar. Por otro lado, las arterias espermáticas que señalo en la imagen, y ováricas, se originan por abajo de las renales, en la cara anterior de la aorta, y pues estas van a estar destinadas al testículo. En su trayecto van a emitir los ramos ureterales destinados a la pared media de los uréteres, un ramo que termina en las formaciones adiposas inferiores del riñón, los ramos ganglionares que se ramifican en los ganglios linfáticos lumbares, y finalmente encontramos aquellos del cordón y del cremaster, que son los últimos, y se anastomosan con las arterias pudendas externas. Las arterias ováricas, por su parte, pues bueno, ¿qué va a suceder con estas? Estas corresponden en la mujer a la arteria espermática del hombre. En su porción abdominal emanan las mismas ramas que de la espermática. Ya en el ovario, pues va a emitir los ramos del ovario que se anastomosan con la terminal de justamente de esta región y origina lo que se conoce como la rama tubaria externa que corre hacia adentro y en el mesosalpix para anastomosarse con la tubaria interna, rama de la uterina. Y todo esto irriga a lo que es la trompa de falopio o trompa uterina. Y pues bueno, finalmente la arteria mesentérica inferior pues tiene su origen en en la cara anterior de la aorta, a nivel de la tercera vértebra lumbar. Y pues bueno, sus 3 colaterales son las 3 cólicas izquierdas que van a emanar de la convexidad de la mesentérica inferior. La cólica izquierda superior corre hacia el ángulo cólico izquierdo y se divide en un ramo ascendente, que pues bueno, este va a ser el único ramo superior de la cólica superior derecha y un ramo descendente que se anastomosa con el ramo ascendente de la cólica media. Las cólicas izquierdas media e inferior nacen de un tronco común llamado tronco de las arterias sigmoideas y después de su origen van a suministrar un ramo superior o sigmoideo superior que va a la parte inferior del colon descendente y a la parte superior del colon ilíaco. Finalmente, las hemorroidales superiores van a ser las ramas terminales en que se bifurca la mesentérica inferior y nacen a la altura de la tercera vértebra sacra. Bueno, se van a dividir en una derecha y en otra izquierda, y en su recorrido van a emitir ramos anteriores y posteriores que se van a ramificar en las caras correspondientes del recto y una rama ascendente que se anastomosa con el ramo descendente de la sigmoidea inferior. Finalmente, nosotros encontramos algunas ramas terminales. A la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, la aorta va a originar sus ramas terminales. Una de ellas, muy corta, la sacra media, y las otras dos, las arterias ilíacas primitivas. La arteria sacra media tiene su origen en la cara posterior de la extremidad inferior de la aorta. Y pues bueno, entre sus ramas colaterales vamos a encontrar los ramos parietales, que son homólogos a las arterias lumbares. El primero es la quinta arteria lumbar, que se origina a la altura de la última vértebra lumbar y se dirige hacia afuera, donde se divide en un ramo dorsoespinal que va al canal raquídeo y a los músculos espinales, y un ramo anterior que se ramifica en los músculos psoas e ilíaco. El resto de las ramas parietales son 4 o 5 y emiten en su trayecto ramitos em, musculares que se anastomosan con los ramos transversos de la sacra lateral y también algunos periósticos. Las ramas viscerales o arterias hemorroidales posteriores se van a originar a distintas alturas y se distribuyen en la cara posterior del recto. Y pues bueno, con otras hemorroidales también. La sacra media desciende hacia el coxis terminal, ramificándose con una glándula vascular que se conoce como la glándula de Luschka.
Por otro lado, las arterias ilíacas primitivas tienen su origen al nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar y se van a dividir en una ilíaca externa y una ilíaca interna. La arteria ilíaca interna va a recibir también el nombre de la hipogástrica y se origina a nivel de la sínfisis sacroiliaca entre sus ramas colaterales, pues podemos dividir las ramas intrapélvicas parietales y las ramas intrapélvicas viscerales, así como las ramas extrapélvicas. Las ramas intrapélvicas parietales originan en el interior de la pelvis ramos que van pues a irrigar sus paredes y son tres, la iliolumbar y las sacras laterales. La arteria iliolumbar tiene su origen en la cara posterior de la hipogástrica. Poco después del comienzo de esta se divide en dos ramas, la ascendente o lumbar que se ramifica en el cuadrado lumbar y en el ramo transversal o ilíaco que se dirige hacia afuera y suministra un ramo superficial para el músculo ilíaco y un ramo profundo que se desliza entre el músculo ilíaco, al que proporciona también múltiples ramas, y el peritoneo de la fosa ilíaca. Además, termina anastomosándose con la circunfleja ilíaca. Las arterias sacras laterales son dos, una para cada lado. Eh, la superior se dirige hacia el primer agujero sacro anterior y emite un ramo espinal destinado a irrigar el contenido del conducto sacro y otra dorsal que va a salir por el agujero sacro posterior y se va a distribuir por las inserciones sacras de los músculos de la masa común. La arteria sacra lateral inferior baja por delante de los nervios sacros y de los agujeros sacros anteriores. En su recorrido, pues va a originar los ramos externos que llegan al músculo piramidal y al isquiococcigio, así como ramos internos que corren transversalmente hacia adentro y se anastomosan con los homólogos de la sacra media. Por último, los ramos espinales se van a introducir por los agujeros sacros anteriores y después suministran ramas a la cola de caballo. Ahora bien, las ramas intrapélvicas o viscerales destinadas a la víscera de la pelvis en la zona umbilical, pues bueno, estas van a brindar la hemorroidal media en el hombre, mientras que en la mujer pues pueden ser la uterina y la vaginal aunada a la hemorroidal media. Por otro lado, bueno, tenemos otras ramas que se extienden desde la hipogástrica hasta el ombligo y estas pueden ser muy gruesas. Y hablamos de lo que es la arteria umbilical y pues esta, como había mencionado, va a ser muy gruesa en el feto, se va a continuar dentro del cordón umbilical a la placenta. En su recorrido va a pasar por la cara lateral de la vejiga hasta alcanzar la pared anterior del abdomen, adosal al ombligo y después del nacimiento, pues esta arteria se transforma en un cordón fibroso, permeable, solo en su porción pélvica. En este lugar origina ramas que se dirigen hacia las paredes laterales y superior de la vejiga y se constituyen en las ramas o arterias vesicales superiores. La arteria vesical inferior tiene su origen en el tronco anterior de la hipogástrica y da ramas para la vesícula seminal y la próstata en el hombre, así como para la vagina y la uretra en la mujer, junto con la arteria prostática, rama del mismo tronco que la anterior. También puede hacerse de manera independiente de la hipogástrica y alcanza la próstata por su cara lateral. Se va a ramificar por ella y por la vejiga adyacente. La arteria vesículo deferente origina claramente a veces y con frecuencia un solo ramo de la vesícula inferior, que se distribuye por la vesícula seminal en la parte posterior de la vejiga y emite ramos conocidos como la arteria de frente al aproximarse al conducto de frente, la cual se divide en un ramo posterior que termina en la cara posterior de la próstata y un ramo anterior que acompaña el conducto de frente hasta el epidídimo, donde se ramifica y se anastomosa con la espermática. La arteria hemorroidal media se origina de la hipogástrica también y proporciona varias ramas para las caras laterales de la porción media del recto, y pues bueno, esta se anastomosa con la hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior, y con la hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. Se dirige después a la pared posterior de la vejiga, suministrando ramas a las vesículas seminales y a la próstata. Y pues bueno, encontramos también ramos que van al recto y a la pared posterior de la vagina en el caso de la mujer. La arteria uterina se origina de la hipogástrica y entre sus ramas colaterales emite un ramo ureteral que se desprende de la arteria cuando ésta cruza al uréter y se une o se distribuye por sus paredes de los ramos vesículo-vaginales. Y pues bueno, todos estos van a ir también a la pared posterior inferior de la vejiga y a la pared anterior de la vagina.
La arteria cervicovaginal se va a originar en el callado de la uterina y se va a ramificar en el fondo del saco lateral de la vagina y en el cuello uterino. Las ramas uterinas terminan en la cara anterior y posterior del útero y la arteria tubaria interna. Tiene su origen en el borde uterino para distribuirse en el cuello uterino que se introduce también en el mesosápix. Y pues bueno, estas se anastomosan con la tubaria externa, rama de la ovárica, además de emitir pequeñas ramas para la trompa uterina. Por último, va a emitir un ramo ovárico que se dirige hacia afuera por delante del borde anterior del ovario y se anastomosa con la terminación de la ovárica. La arteria vaginal emana de la hipogástrica y pues va a alcanzar el borde de la vagina y desciende hasta la vulva, suministrando un ramo destinado al cuello de la vejiga y también a la parte posterior de la uretra, y ramos transversales para las paredes de la vagina, las cuales se anastomosan con los ramos de la arteria del lado opuesto. Las ramas extrapélvicas, pues bueno, van a ser ramas de la ilíaca interna y pues bueno, estas se van a dirigir hacia el exterior, como su nombre lo dice, de la pelvis. Entre ellas se encuentra la obturatriz, la glútea, la isquiática y la pudenda interna. La arteria obturatriz como tal van a ser de la hipogástrica y va a estar adosada a la pared lateral de la pelvis. En su recorrido va a emitir ramos musculares destinados al músculo ilíaco y al obturador interno. Un ramo vesical para la cara anteroinferior de la vejiga, un ramo que se dirige transversalmente por la cara posterior del pubis, donde se anastomosa con el lado opuesto, y un ramo anastomótico, que nace cuando la obturatriz penetra en el conducto subpubiano y se dirige perpendicular a la rama horizontal del pubis. Entre sus ramas terminales tiene una anterior que corre junto al reborde correspondiente del agujero obturador y suministra ramos a los músculos pectíneos, al obturador externo, al recto interno y a los aductores del músculo. Y la rama posterior proporciona ramos a los músculos adyacentes, así como a la articulación coxofemoral y se anastomosa con la rama anterior de las isquiáticas. Ahora bien, la arteria glútea, que es la más voluminosa de las ramas de la hipogástrica, se divide en una rama superficial y otra profunda. La primera corre hacia arriba y afuera entre el glúteo mayor y el medio y se ramifica por el glúteo mayor justamente y la piel que lo cubre. Y bueno, posteriormente el ramo profundo camina entre el glúteo medio y el menor y suministra un ramo tensor, al tensor de la fascia lata. Se distribuye justamente por los músculos glúteo medio y menor. La arteria isquiática tiene su origen en el tronco anterior de la hipogástrica, de cuyas ramas es la más voluminosa. Durante su recorrido emite 3 o 4 ramas posteriores destinadas a los glúteos mayor y medio y a la piel que cubre a estos músculos. También origina ramas descendentes en un número variable que se unen con la circunfleja posterior y con las arterias perforantes, ramas de la femoral. Y de igual forma, la arteria del nervio gran ciático, que sigue en compañía de este nervio hasta su bifurcación en la parte superior del hueco popliteo. La arteria pudenda interna terminal de la hipogástrica pasa por dentro del obturador interno y de la cara interna del isquion. En su recorrido perineal se halla incluida en el conducto aponeurótico que forma la hoja superior de la aponeurosis media y la aponeurosis del obturador interno. Y entre sus ramas colaterales, pues no origina ramas de importancia, sin embargo, en la región glútea emite una rama muscular que atraviesa el ligamento sacrociático mayor y se distribuye en el glúteo mayor. Las hemorroidales inferiores, que son de 2 a 3, tienen su origen al nivel del hueco izquierdo, y bueno, por este hueco corren hacia adentro y abajo para distribuirse en el ano y en la piel circunvecina. También se anastomosan con las ramas inferiores de las hemorroidales medias, que son ramas de la hipogástrica. La primera superficial emana al nivel de la cara interna del isquion y del borde posterior del transverso superficial del periné, y después de haber atravesado la aponeurosis superficial del periné, se va a ramificar en la parte anterior del mismo y en la posterior de las bolsas del hombre y de los grandes y pequeños labios en la mujer. La perineal profunda camina entre las dos hojas de la aponeurosis media y emite ramos para el transverso profundo y a la glándula que también origina la arteria vulvar, que aborda el bulbo por la cara superficial y la arteria uretral que se desprende de la pureza antes de su terminación por atrás del pubis. De la pudenda interna emanan una rama cavernosa que se distribuye en el cuerpo cavernoso correspondiente, una rama
vesical anterior que alcanza la cara anterior de la próstata y se une con las ramas de la automotriz y de la obturatriz y de la vesícula inferior. Una rama adiposa prevesical destinada al tejido adiposo del espacio principal, una rama retrosinficiana como anastomosis con el ramo correspondiente de la obturatriz y una ramita presinficiana que se une con las pudendas externas como rama terminal. Nosotros pues vamos a tener también una arteria dorsal del pene o del clítoris en la mujer, la cual termina en la base del glande y se anastomosa con la del lado opuesto. Durante su recorrido pues puede originar ramas superficiales destinadas a los tegumentos del pene o del clítoris y ramas profundas de las cuales pues unas son internas y terminan en el cuerpo cavernoso y otras externas que rodean este cuerpo y se distribuyen por el cuerpo esponjoso de la uretra. La arteria ilíaca externa se origina al mismo tiempo que la ilíaca interna por la bifurcación de la arteria primitiva y su trayecto pues es recto. Sigue por encima de la línea innominada a lo largo del borde interno del psoas hasta llegar al anillo crural. Entre sus colaterales pues vamos a encontrar a la arteria epigástrica y a la circunfleja ilíaca. La primera sale de la ilíaca externa por detrás del anillo crural y en su recorrido suministra una rama funicular que se introduce en el conducto inguinal, a lo largo del cual se va a deslizar junto a los elementos del cordón y va a terminar en las envolturas del testículo del hombre y en los grandes labios de la mujer. La rama suprapúbica, otra de las colaterales, va a correr por encima de la sínfisis para alcanzar la parte posterior de la línea blanca, donde se anastomosa con la del lado opuesto y se origina el surco suprapúbico y finalmente la rama anastomótica, que baja hacia el conducto subpubiano, donde se anastomosa con la obturatriz. La arteria circunfleja ilíaca va a tener su origen en la cara externa de la ilíaca externa, un poco atrás del anillo crural, y se dirige hacia afuera por detrás del arco femoral. Cuenta con una rama ascendente o abdominal que se introduce en el transverso y el pequeño oblicuo y se ramifica por estos músculos y por el tegumento lateral del abdomen. Se anastomosa con las arterias lumbares. La rama transversa eh, ilíaca se dirige hacia atrás y después de rodear el labio interno de la cresta ilíaca origina ramos ascendentes destinados a los dos oblicuos y al transverso del abdomen. Y los ramos descendentes que van a ser para el músculo ilíaco se terminan anastomosándose con la iliolumbar antes de bifurcarse. La circunfleja pues va a emitir las ramas para los músculos de la pared del abdomen. Una va a ser más gruesa llamada la arteria epigástrica externa y la otra pues va a ir hasta el ombligo en el transverso y el oblicuo menor. Por su parte, la arteria femoral es la prolongación de de la ilíaca externa y se extiende del arco femoral del anillo del tercer aductor y sale con el nombre de poplitea. Va a emitir 6 ramas colaterales: la subcutánea abdominal, la pudenda externa superior, la pudenda externa inferior, la arteria del cuádriceps, la femoral profunda y la anastomótica mayor. La subcutánea abdominal se origina en la femoral por debajo del arco crural y a la altura del ombligo se anastomosa con las ramas de la epigástrica y de la circunfleja ilíaca. La pudenda externa superior se origina casi al mismo nivel que la anterior y se va a ramificar por el pubis y el escroto en el hombre y por el monte de Venus y los labios mayores en la mujer. La pudenda externa inferior emana de la femoral un poco por debajo de la anterior y se vuelve subcutánea. Esta se distribuye por el escroto del hombre y por los grandes labios en la mujer. La femoral profunda se origina en la cara posterior de la femoral, casi a la altura de las pudendas, y se dirige hacia abajo y atrás. Esta va a penetrar en los aductores mediano y pequeño, entre el menor y el mayor. Estos van a estar más abajo. Antes de llegar al anillo del tercer aductor, va a atravesar la inserción de este músculo y va a pasar a la región posterior del muslo, donde va a terminar. La circunfleja interna o posterior nace muy cerca del origen de la femoral profunda y al llegar al trocánter emite una rama ascendente que se distribuye por la cápsula articular y por los músculos pélvico canterios y se anastomosa con la izquierda ilíaca y otra descendente que irriga los músculos posteriores del muslo, donde se van a anastomosar con la primera perforante. Ahora bien, la arteria circunfleja externa o anterior se origina aisladamente o por un tronco común con la anterior y perfora las inserciones del vasto externo y termina por unirse con la circunfleja posterior. Las arterias perforantes generalmente van a ser 3 y van a recibir pues este nombre porque poco después de su origen perforan la inserción del aductor mayor. La arteria del cuádriceps, esta van a ser sola de la cara anterior de la femoral, donde la femoral profunda
se encuentra y se divide en varias ramas que se distribuyen por las 4 porciones del cuádriceps y por el sartorio. Finalmente, la arteria anastomótica mayor de la porción inferior de la femoral se divide en dos ramas: la profunda, que camina entre el vasto interno y el fémur, y la superficial, que se dirige hacia él, pues bueno, aproximándose por la mayor, y se anastomosa finalmente con las ramas articulares superiores de la poplitea. Ahora bien, esta famosa arteria poplitea es prolongación de la femoral y se extiende desde el anillo del tercer aductor al anillo del sóleo. Entre las colaterales son dos, que son arterias articulares superiores, las arterias articulares inferiores, una media y dos musculares o arterias gemelas de los músculos gemelos. Las arterias articulares superiores se originan en la cara anterior de la poplitea, por encima de los cóndilos del fémur. La superior interna emite un ramo profundo que se introduce entre el fémur y el vasto interno, y un ramo superficial que se distribuye por la cara lateral de la rodilla. La superior externa pasa por delante del tendón del bíceps, que origina un ramo profundo destinado al vasto externo y al fémur, y un ramo superficial que va a distribuirse en la cara lateral externa de la rodilla. La arteria articular media emana de la cara anterior de la poplitea y se ramifica en los ligamentos cruzados, en la sinovial y el tejido adiposo. Las arterias articulares inferiores van a tener su origen en la poplitea, por abajo de la línea interauricular de la rodilla. La inferior interna suministra ramos a la tibia, así como a los elementos fibrosos y a los tegumentos que cubren a la cara interna de la rodilla. La articular inferior externa proporciona ramas a la tibial, a las formaciones fibrosas de la articulación y a los tegumentos de la rodilla, y se va a unir con la recurrente tibial anterior, con la anastomótica mayor y la articulación inferior. Por otro lado, las arterias gemelas van a emanar de la cara posterior de la poplitea y terminan por ramificarse en el músculo gemelo correspondiente. Las ramas terminales, al atravesar la poplitea, se van a dividir en el anillo del sóleo en dos ramas, una anterior denominada arteria tibial anterior y otra posterior conocida con el nombre de tronco tibio peroneo posterior en la pierna. La arteria tibial anterior corre hacia adelante y atraviesa la extremidad superior del espacio interóseo. Entre sus colaterales vamos a encontrar ramos musculares destinados a los músculos adyacentes, y va a emitir tres ramas recurrentes y dos mayores, que son la peronea posterior, que se distribuye por la articulación peroneotibial superior; la recurrente peronea anterior, que se origina de la tibia por delante del ligamento interóseo y se ramifica por la cara externa de la articulación peroneotibial superior; y la recurrente tibial anterior, que emana de la tibial por delante del ligamento interóseo y se ramifica por la cara anterior de la rodilla. Ahora bien, los ramos musculares van a estar destinados a los músculos de la región anterior de la pierna, y vamos a encontrar la malleolar interna, que va a tener su origen en la tibia, por encima del ligamento anular del tarso, y se va a ramificar por la articulación del cuello del pie y los tegumentos que la cubren en su cara interna, la malleolar externa. Por su parte, originada también por la arteria tibial anterior a la misma altura que la malleolar interna, va a dar ramos llamados calcáneos, que se deslizan por dentro de los tendones de los perineos laterales y terminan en la cara externa del talón. Ahora, la arteria pedia, que va a ser prolongación de la tibial, la anterior, pues se extiende del borde inferior del ligamento anular anterior del tarso hasta la extremidad posterior del primer espacio interóseo. Entre sus colaterales va a suministrar por su cara interna varios ramos innominados que rodean al borde interno del pie y se anastomosan con los ramos de la planta interna. De su cara externa van a emanar la dorsal del tarso y la dorsal del metatarso, y su extremidad inferior emite la del primer espacio. El tronco tibioperoneo es la rama posterior originada por la difusión de la arteria poplitea y consiste en ramos musculares destinados a los músculos adyacentes, y el ramo nutricio de la tibia finalmente se bifurca y origina las dos ramos terminales. Por otro lado, la arteria peronea, que va a ser la rama externa que tiene su origen en la bifurcación del tronco tibio peroneo en el curso de su recorrido, emite la arteria nutricia del peroné y numerosos ramos musculares destinados al sóleo tibial, posterior al flexor propio del dedo gordo, y a los pirineos laterales entre sus ramas terminales. Tanto la peronea anterior como la peronea posterior. La primera pues va a terminar por unirse con la
malleolar externa, y la segunda peronea con la malleolar externa y también la plantar, perdón, externa. La arteria tibial posterior va a ser la rama interna que se origina por la bifurcación del tronco tibio-peroneo y se va a dividir en la plantar interna y la plantar externa. En su recorrido, esta va a emitir diversos ramos musculares en un número variable. Una rama anastomótica que nace arriba del maleolo y se dirige a la peronea, la arteria maleolar posterior, que se anastomosa con la maleolar interna y los diversos ramos calcáneos. Finalmente encontramos la arteria plantar interna, que va a emitir ramos inferiores destinados a los aductores del dedo grueso y a los tegumentos de la planta del pie, ramas superiores para el aductor del dedo grueso y los huesos y las articulaciones del tarso y el metatarso, ramas externas que terminan en el flexor corto plantar y ramas internas que, siguiendo el borde interno del pie, van a anastomosarse con las colaterales internas de esta arteria. Y pues bueno, también de la arteria pedia. La arteria plantar externa, que va a ser prolongación de la posterior, van a emanar de esta varias ramas inferiores destinadas al abductor del dedo pequeño, como el flexor corto plantar y a los tegumentos de la planta del pie. Las ramas superiores para el accesorio del flexor largo y para los huesos y articulaciones del tarso. Las ramas externas que corren hacia afuera siguen por el borde externo del pie y se unen con la malleolar externa, las dorsales del tarso y el metatarso, así como la peronea anterior y posterior, y por último las ramas internas que terminan en los lumbricales y tendones del flexor largo común de los dedos. De su porción transversa van a emanar ramas procedentes de su concavidad y destinadas a los huesos y articulaciones del tarso. Estas van a recibir el nombre de las interóseas plantares. Y con eso terminaríamos la irrigación por parte de la aorta y todas sus ramas correspondientes a las diferentes porciones de la misma. En esta diapositiva apreciamos la bibliografía que se utilizó para realizar el video presente y les agradezco por su atención. Nos vemos en siguientes videos. Gracias.